Gracias, Señor, porque tus promesas, además de ser reales, son para nosotros, para cada uno de nosotros, para todos nosotros. Señor, tus promesas no tienen límite. Tus promesas no fueron soltadas para algunos, dejando de lado a otros. Tus promesas son para todos. Y hoy, Señor, nos aferramos a esas promesas que nos dan la vida y que nos prometen el futuro que nadie puede prometer. En el nombre de Jesús. Quiero tomarme estos últimos minutos de esta transmisión para compartir algunos pensamientos, como siempre lo hacemos, y continuar el mensaje del domingo anterior. Si no lo viste, ya sabes que el mensaje del domingo anterior y todos los mensajes están en nuestro canal, así que ahí los pueden buscar, ¿sí? Y si no encuentran algunos, nos escriben al WhatsApp y se lo ubicamos. Pero antes de empezar, quisiera preguntarles, sé que, no voy a poder oírles ahora, no tengo el chat a mano, pero quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes quieren servir a Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren servir a Dios? ¿Alguno que me levante la mano ahí en casa? Muy bien, así me gusta. Entonces, si querés servir a Dios, te voy a pedir un favorcito. Sin moverte mucho por tu casa, trata de alcanzar de por ahí cerca lápiz y papel, porque lo vamos a usar al final de este mensaje. Lo que te quiero compartir, quiero que anotes algunas cositas. Lápiz y papel, ¿ok? ¿Lo tenés ahí? Bien, perfecto. El domingo pasado hablamos acerca de una historia que aparece en el capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles. Venimos con el libro de Hechos de los Apóstoles ya hace varios domingos porque entendimos que en la historia de la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, ¿sí? Hay mucha enseñanza para nosotros hoy, ¿sí? Para lo que estamos viviendo hoy. Así que en el capítulo 10, que es el capítulo que venimos siguiendo, se cuenta la historia. No lo voy a volver a leer porque es un texto largo, pero ustedes seguramente recordarán si estuvieron aquí el domingo pasado. En ese capítulo se relata acerca de Pedro, el apóstol Pedro, que estando en una ciudad recibió una visión, ¿sí? Esa visión era una visión que para él obviamente le resultó extraña al primer momento, porque se trataba de un lienzo. Él veía un lienzo que bajaba del cielo, todo lleno de animales que para él como judío eran animales impuros, ¿sí? Y obviamente ellos como judíos tenían prohibición de comer ese tipo de animales, pero escuchaba una voz, que era la voz de Dios, que le decía que matara a esos animales y los comiera. Él se resistió, dice que la visión se presentó así 3 veces, hasta que Pedro entendió el mensaje, porque Dios le dijo específicamente, no llames impuro a lo que yo purifiqué. Como diciéndole, estas leyes que ustedes tienen son de ustedes, son de hombres, pero no coinciden con lo que está en mi corazón. Mientras él estaba viendo esta visión, en otra ciudad cercana, estaba sucediendo otra cosa. En la casa de un oficial del ejército romano llamado Cornelio, también había en ese momento una visitación de Dios a través de un ángel. Y el ángel estaba diciendo a ese Cornelio que mandara a algunos de sus servidores a buscar a Pedro. ¿Por qué Dios le estaba diciendo esto a través del ángel a Cornelio? Porque Cornelio era un hombre justo, sus acciones eran justas, él creía en Dios. No sabía mucho de Dios, pero lo que sabía lo había tomado como parte de su fe diaria, ¿sí? Y se lo había transmitido a su familia. Entonces, evidentemente Dios quería continuar la tarea con ese hombre, con Cornelio, que no conocía de Jesús, y por eso es que mandó al ángel que le diera este mensaje, que fuera a buscar a Pedro a esa otra ciudad. Así que todo esto sucede. Pedro llega finalmente a la casa de Cornelio, llega acompañado de otros judíos muy tradicionales, que se sorprenden de que Dios permitiera que el mensaje de Jesucristo le sea predicado a alguien que no era judío. La cuestión es que la historia termina
con todos estos, toda esta familia de Cornelio recibiendo la unción del Espíritu Santo y siendo bautizados. A partir de ese momento empezaron a formar parte de la iglesia. El domingo pasado entonces hablamos de cómo Dios tuvo que trabajar en la cosmovisión de Pedro, es decir, transformar el lente a través del cual Pedro veía las cosas del mundo que le rodeaba. Hoy quiero compartirles acerca de cómo Dios transforma la visión de Cornelio. Seguimos en ese mismo mensaje, ¿no es cierto? Y quiero que veamos algunas características de este famoso Cornelio, porque esas características nos van a mostrar con quiénes está trabajando Dios en el día de hoy. Y esa será la lección para nosotros. En primer lugar, en la historia vemos a un Cornelio piadoso y temeroso de Dios. Él con toda su casa. Eso es lo que dice el relato, ¿no? Que era piadoso y temeroso de Dios. No sé si conocen el significado de la palabra piedad, por ahí es una palabra que nosotros mucho no usamos, ¿no? Pero la encontramos en la Biblia constantemente. Piedad habla de fervor y fe en Dios, o quizá debiera decir fe y fervor en Dios, al revés, ¿no? Porque el fervor viene luego de la fe, es decir, el fervor es aquello que se manifiesta en una persona que cree con fe en algo, en este caso en Dios, ¿no es cierto? Fervor es la pasión que se deriva de la fe. Y este Cornelio entonces tenía fe, tenía fervor, pero además toda esa fe y ese fervor se manifestaba en auténticas obras de misericordia. El relato dice que le ayudaba mucho a la gente que lo rodeaba. Piedad también muestra, o la palabra significa, que habla de una persona que vive por los principios que aprendió, principios eternos en el caso de Cornelio, ¿no? Porque había aprendido principios del reino de Dios. Quizá nos ayuda un poco a entender el significado de la palabra piedad si pensamos en una palabra que significa todo lo contrario, en la palabra impiedad, impiedad, ¿sí? Y la palabra impiedad se trata de aquellos que tienen conocimiento de Dios, aún de aquellos que dicen adorar a Dios, pero ese conocimiento no les sirve absolutamente de nada. Ese conocimiento no tiene ningún efecto en sus vidas, ¿sí? Es más, Pablo, por ejemplo, cuando le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 5, habla de gente con impiedad, ¿sí? Y dice que esa gente hace de la piedad una fuente de ganancia. Bueno, Cornelio no era así, ¿sí? Cornelio, todo lo contrario, hacía buen uso de la piedad porque tenía misericordia con toda la gente que lo rodeaba. Segunda característica, Cornelio no se había encontrado con Cristo como su Señor y como Salvador. Nadie le había predicado todavía. Pero lo poco que había conocido de Dios a través del judaísmo, lo buscaba vivir al máximo, ¿sí? Tercera característica. Cornelio era una condena para los propios fariseos. En otras transmisiones hemos hablado de los fariseos. Fariseos eran aquellos religiosos recalcitrantes, ¿sí? Que solamente se movían por esa religiosidad en su corazón, pero cero amor, cero misericordia, cero piedad, ¿sí? Entonces Cornelio para estos fariseos era una condena, porque estos fariseos decían que tenían la verdad, pero no tenían acciones de justicia. O sea, a ver, el que vive por la verdad, obviamente que tendrá acciones de justicia. En ellos no se veía eso. Por eso es que Cornelio era una condena para ellos, ¿sí? A Cornelio, por ejemplo, se le presentó un ángel al cual no esperaba, cosa que sí pasaba con los religiosos. Estaban todo el tiempo esperando alguna manifestación milagrosa. Cornelio no esperaba al ángel y se le presentó a él. ¿Por qué? Porque ese ángel quería introducirlo al reino de Dios. A los fariseos, en cambio, se le presentó Cristo mismo y nunca entraron al reino, ¿sí? Por eso es que Cornelio, ponía en manifiesto la actitud mentirosa de los fariseos. Los fariseos tenían acciones religiosas, pero Cornelio tenía acciones de justicia, ¿sí? Cuarta enseñanza de Cornelio. Cornelio enseña que la clave no es cuánto sabemos, sino cuánto de lo que sabemos estamos dispuestos a vivir, porque así era Cornelio. Cornelio aplicaba absolutamente todo lo que aprendía, todo. Quinta enseñanza. Cornelio muestra que toda oración y toda acción de justicia
suben ambas delante del Señor. En el texto dice, el ángel le habla y le dice, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta tus contribuciones a los pobres. ¿Sí? Así que en Cornelio vemos esto, que la oración y la acción de justicia suben juntamente a Dios, que no se separan. No es que la oración de una persona que no tiene acciones de justicia sube sola. No, no. O suben las dos o no sube ninguna. Eso es lo que nos está mostrando Cornelio, ¿sí? En algunas versiones, aquí cuando habla acerca de que Dios escuchó las oraciones, se habla de una memoria. Se habla, por ejemplo, en Reina Valera 1960, que es una versión un poquito más antigua, ¿sí? Dice que hay memoria delante de Dios acerca de las acciones de Cornelio. Memoria significa registro, es decir, que se registraron las acciones de justicia de Cornelio. Dios hace un registro no solo de lo que oramos, sino sobre todas las cosas de lo que ejecutamos conforme a lo que hemos orado. Es decir, que cuando una persona clama por el bien de Dios, pero sus acciones no buscan manifestar el bien de Dios con su casa, con su familia, con otros, es una persona sin trascendencia. No hay registro de sus acciones, no hay memoria de él. ¿Okay? Sexta lección. Cornelio representa a miles de personas que están listas en este mundo para ser transformadores de esta tierra. ¿Sí? Era lo que Cornelio hacía, es decir, lo poco que él iba aprendiendo de Dios antes de conocer a Pedro, él ya lo ponía en práctica ¿para qué? Para transformar lo que por lo menos estaba debajo de su dominio en lo más parecido al reino de Dios. ¿Sí? Entonces Cornelio representa a esas personas de bien que andan por el mundo y que sin conocer a Cristo Jesús tratan siempre de que el mundo sea lo mejor que se pueda, pero que necesitan de la cosmovisión de Dios para que sean transformados a la semejanza de Cristo. Cuando Lucas, Lucas el evangelista, es el mismo que escribe el libro de Hechos. Y al principio del libro de Hechos está claro a quién le escribe ese libro. Y ese libro está escrito a un tal Teófilo, ¿sí? Y la reflexión que Lucas le deja a ese tal Teófilo es algo así como esto. Si no permitís que el Espíritu Santo haga una obra continua en tu vida, pasando de proceso en proceso, de etapa en etapa, de dimensión en dimensión, no verás tu transformación personal y tampoco podrás ejecutar transformación a tu alrededor. ¿Sí? Era lo que Lucas le quería mostrar. En Cornelio estaba visto eso. Era esa lección que Cornelio estaba dejando. Lucas también le enseña a Teófilo que no importa lo que crees, lo que importa es lo que haces con lo que crees. ¿Sí? Creo que ya nos está pegando a nosotros, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esto también. Lucas busca mostrarle a Teófilo que en el reino importa lo que crees y lo que haces, las dos cosas, no solamente lo que crees. Por eso creo que este mensaje es tan importante para nosotros y ahora en los minutos finales te voy a explicar un poco mejor esto, ¿sí? Pero en el reino importa lo que crees y lo que haces. No van separados, van juntos y así es como suben a Dios. ¿Sí? Dios, a través de Cornelio, nos enseña que el reino no consiste en sacrificios eventuales para que un Dios déspota te ayude a ganar los combates. Porque Cornelio no buscaba a Dios, a este Dios del cual estaba aprendiendo, solamente cuando había que ir a pelear una guerra. Por lo que vemos de la historia, Cornelio buscaba a Dios todo el tiempo. Y ese Dios se manifestaba en la guerra y en tiempos de paz también. Lección número 7 y última. Cornelio representa a la gente que ya está lista para escuchar el Evangelio de Jesús. Y a esa gente vamos a ir a buscar. A esa gente tenemos que ir a buscar. Creo que después de haber pasado un tiempo de encierro con propósito, donde Dios nos habló, nos trabajó, nos procesó, ¿sí? Donde Dios trajo unción nueva y fresca sobre los hogares de aquellos que hicieron la tarea y que buscaron a Dios en todo este tiempo, y les digo que a algunos se les nota que han buscado a Dios, ¿sí? Ahora, después de esa
inclusión, esa reclusión con propósito, tenemos que salir a buscar a los que están listos para escuchar el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Tenemos que salir a buscar a aquellos que son como Cornelio. Y cuando esa gente te vea llegar, va a decir lo mismo que Cornelio dijo a Pedro cuando lo vio llegar a su casa. Cornelio le dijo, has hecho bien en venir. Yo esta noche, esta tarde, no sé en qué momento estás viendo esta transmisión, quiero decirte esto. Yo declaro que la gente que todavía no conoce a Cristo personalmente, te va a mirar y te va a decir, hiciste bien en venir a mi casa. Hiciste bien en mandarme ese devocional diario. Hiciste bien en orar por mí y decírmelo. Hiciste bien en llamarme por teléfono. Esa gente está lista. Este tiempo es un tiempo, como hemos dicho, durante todos estos 5, casi 6 meses de encierro. Es gente que está preparada por Dios, porque Dios nunca dejó de trabajar. A Dios no le limitó la pandemia, no le limita nada. Y Dios siguió su obra en el mundo. ¿Y cuál es su obra en el mundo? Pues presentar a Cristo Jesús a todos los habitantes del planeta. Buscar por todas las formas posibles que cada pecador se arrepienta y llegue a Jesucristo. Y esa obra no se detuvo y estamos frente a un tiempo en el cual se van a manifestar los Cornelios que tenemos a nuestro alrededor, pero tenemos que salir a buscarlos. Hagan de cuenta que son como Pedro, en ese aposento alto, en ese altillo, no sé dónde estaba Pedro cuando Dios le hablaba en medio de esa visión. Somos como Pedro, a quien Dios le está diciendo, ahora anda con esos hombres que te vinieron a buscar, porque hay gente que está esperando que le prediques el Evangelio. Hay familias enteras que están esperando que le anuncies a Cristo en sus casas. ¿Conocen gente así? ¿Conocen gente? Seguramente que todos alguna vez han dicho acerca de alguien, a este solamente le falta conocer a Jesús. ¿Sí? ¿Conocés gente así? A esa gente hay que ir a buscar. Y esta es la etapa en la que vamos a entrar ahora como iglesia. Ir a buscar. Hasta ahora hemos entrado en contacto con un montón de gente y algunos, gracias al Señor, están ahí ahora viendo esta transmisión, están ahí escribiendo en el chat, ya están siendo discipulados, ¿sí? Ya son parte de la iglesia, pero es como que los encontramos casi de casualidad, porque salimos con la mercadería y algunos los encontramos en el camino, ¿sí? O algún amigo, algún vecino, algún familiar que se quiso acercar al Señor. Hasta ahora fue bastante fácil para los que ya estábamos en la congregación desde antes, pero ahora viene una nueva etapa, la etapa en que tenemos que reconocer que Dios nos llama para ir a buscar a los Cornelios, aquellos que están listos para recibir el Evangelio en este tiempo. ¡Qué desafío!, ¿no es cierto? Porque no podemos salir como salíamos antes, o quizá más que desafío, gracias al Señor que no es como antes. Porque si fuera como antes tendríamos los mismos miedos de antes. Si antes teníamos miedo de ir a tocar timbre en una casa, seguiríamos con los mismos miedos. Pero como ahora todo es desconocido y lo es para todos, ¿sí? Entonces tenemos una nueva oportunidad de aún ser creativos, como lo venimos hablando los miércoles. Espero que los miércoles también esté siguiendo la transmisión. Y que esa creatividad de Dios, por sobre todas las cosas, te sirva para llevar el Evangelio en este tiempo a los Cornelios, a los que están listos para recibir el Evangelio. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes ahí en casa quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren? ¿Buscaron el lápiz y el papel? Porque quiero que ahora, antes de que termine esta transmisión, como si fuese una clase práctica, aunque no lo es, porque es un tiempo de encuentro con el Señor, un tiempo de encuentro entre nosotros, pero aunque fuese, ¿sí?, una clase, toma ahora tu lápiz y escribí sobre ese papel el nombre de alguien, el nombre de esa persona que vos decís, este ya está listo para recibir a Cristo. Es una persona de bien, es una persona que busca hacer el bien a otros, es una persona que aún en sus propios términos, pero busca a Dios, ¿sí?, que todavía no tuvo contacto con Cristo Jesús. Y Cristo Jesús todavía no entró a su vida para transformarlo del todo. Anotá ese nombre. Uno, ¿tenés uno que sea para anotar? Anotalo ahí. ¿Tenés 2 para anotar? Gloria a Dios, mucho mejor. Si tenés una lista de 10, sería un golazo de media cancha. Pero anotá aunque sea uno, un nombre en ese papel que trajiste ahí, un nombre que el Señor ponga ahora. Yo le pido al Espíritu Santo que te sople esos nombres y te haga ver sus rostros,
ahí de personas que están listas para que en estos próximos días le hables. Ahora, la segunda cosa que te voy a pedir, que en el transcurso de esta semana te comuniques con esa persona, ¿sí? Comunicate con esa persona, ¿sí? Quizás en la lista pusiste el nombre de alguien que alguna vez te bendijo. Bueno, probablemente no llegó a tu casa a decirte, te vengo a traer una bendición de Dios, porque todavía de Dios no sabe nada, ¿eh? Pero a lo mejor te hizo un favor, a lo mejor te consiguió un trabajo, a lo mejor, no sé, te regaló algo que tenía en su casa, a lo mejor te vio, no sé, construyendo y te faltaban 5 ladrillos y justo tu vecino tenía esos 5 ladrillos y te dijo, no, llévatelos, yo ya no los uso. Te bendijo. Entonces, proponete esta semana llamar a esa persona, si puedes ir hasta su casa y aunque sea de la vereda a hablarle, quizá todavía mejor, pero proponete llamarle, decirle, mirá, ¿sabes que me estaba acordando estos días de cuánto fuiste de bendición para mi vida, para mi familia? Quería decírtelo. Además, quería decirte que pienso que el mundo tendría que estar lleno de gente como vos, dispuesta a ayudar a sus vecinos, dispuesta a ayudar a sus amigos. ¿Te animás a hacer eso? No es tan difícil, ¿no? Y una vez que se lo hayas dicho, decirle, mirá, ¿no te gustaría recibir cada mañana una palabra alentadora para que esas obras de bien que ya hiciste conmigo sean potenciadas, las puedas hacer con otros? ¿Sabes que tengo una palabra que se la envío a muchos amigos todas las mañanas? ¿No quisieras vos también recibirla? Y entonces, cuando te diga que sí, le empezás a mandar el devocional, ¿sí? O le mandás la encuesta. No se olviden, yo no me olvido de la encuesta y la miro todos los días para ver cuántos han respondido la encuesta. Vamos bastante bien, han sido varios, pero ustedes saben que yo no me conformo fácil, ¿eh? Así que sigan distribuyendo la encuesta, mándensela. Decirle, mirá, quiero mandarte una encuesta que a mucha gente le está haciendo bien, porque a través de la encuesta podemos llegar a sus hogares y ayudarles en esto, en aquello, ¿sí? ¿Te animás a hacerlo? Quizás se te ocurra otra forma de ir a buscar a los Cornelios. Por supuesto que debe haber 1000 formas más. Es la que se me ocurrió a mí. Pero lo importante es que salgamos a buscar a aquellos que según esta palabra, que es para este tiempo, nos está diciendo que hay gente lista a recibir el Evangelio. ¿Cómo lo hizo Pedro? Pedro aceptó que Dios lo estaba enviando a ese lugar. Dios te está enviando a vos. Aceptalo. Este mensaje no te estoy predicando de casualidad. Dios no te trajo esta transmisión de casualidad. Te trajo aquí para que escuches esta palabra y que te veas a vos mismo como un Pedro a quien Dios está llamando y te está diciendo, quiero que vayas a la casa de fulano de tal a hablarle de Jesús, ¿sí? Así que reconoce que Dios te está enviando a ese lugar. Eso incluye el saber que sos siervo, ¿no? Y que por lo tanto tenés que ser obediente y ir, ¿no? Cuando Dios te manda. Y es ahora. Pero también incluye el reconocer que Dios no hace acepción de personas. Y aunque vos viste a tu vecino quizás con un medio ojo, ¿no? Dijiste, bueno, la verdad que es un buen tipo, pero ¿viste el vocabulario que tiene? Mirá, si vas a mirar las fallas de todo el mundo, ni vos ni yo entramos, no entramos, no clasificamos, ¿sí? Pero Dios no hace acepción de personas y el mensaje de Jesucristo es para el que habla mal, es para que el que, no sé, el que a veces está bien y al día siguiente te grita en la calle, es para el que hoy te saludó y mañana no, es para todos. Reconocelo, por favor, porque esa gente está siendo procesada por Dios también. Y aún esta pandemia está ayudando a eso. Y quiero que veas a esa gente preparada por Dios, ¿sí? Es gente que está siendo preparada. Ellos no lo saben. Se van a enterar quizás mucho tiempo después de que durante la pandemia hubo gente orando por él, por ella, por esa familia, ¿sí? Van a conocer a Cristo y quizás mucho más adelante se enteren, a lo mejor mirando nuestro canal, a lo mejor mirando mensajes viejos van a encontrar este mensaje. Van a decir, con razón mi vecino llegó a casa un día. Y te van a agradecer y te van a decir lo que Cornelio le dijo a Pedro, qué bueno que viniste a mi casa, qué bien que hiciste en hablarme de Jesús. Querida iglesia, termino. No hay otra forma de acabar con el mal. Vos y yo queremos que el mal termine. Nos quejamos, ¿no es cierto?
y sufrimos con el mal que nos rodea. No hay otra forma de terminar con el mal, no hay otra forma de terminar con la mentira, no hay otra forma de terminar con la corrupción, no hay otra forma de terminar con la perversión que no sea haciendo correr el Evangelio de Jesucristo. Así que seamos como Cornelio, sensatos. Lo que oramos también lo ponemos en práctica, ¿sí? Aprendamos de esta historia, aprendamos la obediencia de Pedro, que aun cuando algo le parecía extraño y raro, fue. Aprendamos de Cornelio, ¿sí? Que fue sencillo, que fue humilde, que buscó ayuda, ¿sí? Pero que trajo a toda su familia para conocer de Cristo y luego se transformó en un transformador de su tierra. Vamos a orar. Yo quiero orar para que en sus hogares caiga esta unción. Una unción que nos provoque ganas de predicar. Una unción que te traiga ideas de cómo predicar. Una unción que te abra puertas, ¿sí? Para hacer correr el devocional, para, no sé, para mandar la encuesta o lo que se te ocurra. A lo mejor decís, este mensaje está buenísimo. ¿Vieron que en el canal está el segmento Conociendo a Jesús? Que son mensajes cortos, 3, 4 minutos, algunos un poquito más largos, ¿sí? Tomá esos videos y mandale a un amigo y decir, mirá, este video me parece que está genial. La verdad que mi pastor predica bárbaro. No le digas eso, porque no hace falta. Lo que importa es que corra el mensaje. Cómo lo hagas no importa. Lo que importa es que corra el mensaje de Jesucristo. Y que los Cornelios que Dios preparó para este tiempo empiecen a entregarse con pasión a Jesús. Padre, que esta sea la unción que caiga en nuestros hogares, la unción de amor y pasión por los perdidos. Que nuestro corazón, Señor, sea movido, motivado, afectado por tu amor y no podamos quedarnos callados en este tiempo. No podamos quedarnos quietos, estáticos, pasivos. Y que con las herramientas que pusiste a nuestro alcance, y gracias porque en esta congregación tenemos muchas herramientas, nos has bendecido con eso, que esas herramientas empiecen a correr y te presenten en medio de la sociedad, en medio de la ciudad, en medio del barrio donde vivimos. Señor, oro en el nombre de Jesús para que todo temor desaparezca, que toda vergüenza huya ahora. Y el verdadero amor, el amor por Cristo en primer lugar, pero también el amor por la gente que tú amas, haga desaparecer el temor, Señor. Y que en los próximos días, Señor, podamos experimentar una cosecha como la que no hemos tenido nunca en esta congregación. Oramos, Señor, por esos Cornelios. Los tienes listos, Padre. Señor, provoca que algún Pedro vaya a la casa de esos Cornelios. Que le hable, Señor, a toda esa familia y todos sean llenos de tu Espíritu Santo y se puedan bautizar, inclusive testificando que Cristo Jesús llegó a sus hogares. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te bendigo en esta tarea. Te bendigo con valentía, te bendigo con audacia, te bendigo con estrategias evangelísticas mejores que las que tuvo el mejor evangelista de la historia. ¿Sí? Que te destaques aún más que los pastores que han ganado cientos de almas. Que te destaques para el reino, buscando a esos Cornelios que están listos. Y están listos, ¿estás seguro que están listos?